Voy a leer el versículo que es lema de esta conferencia. Vamos a Proverbios 26. Cortico, Proverbios 26. Proverbios 26. ¿Sí lo tienen? ¿Sí? Vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra de Dios, por favor. No es la lectura de algo distinto, sino de la palabra de Dios. Dice allí, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombres de verdad, ¿quién la hallará? ¿Sí? Ahora vamos a leerlo todos al unísono, ¿sí? 1, 2, 3. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Cuando en la palabra de Dios está ese vocablo pero, implica una idea contraria de lo que se viene a expresar. Muchos hombres proclaman su propia bondad, ¿sí? Y ya vamos a ver algunas revisiones que se han hecho en relación con esos términos en algunas versiones. Pero acá en este versículo hay un gran pero. Pero hombres de verdad, ¿quién la hallará? Es un cambio de sentido de lo anterior a reflejar realmente una pregunta que hoy cada uno de nosotros nos tenemos que hacer. Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿O en dónde se encuentra? ¿O cómo se forja? ¿O cómo se desarrolla? ¿O quién lo hace? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se constituye? ¿Cómo se forja? ¿Cómo se forma en todo ello? ¿Por qué? Porque hay muchos que proclaman su propia bondad. ¿Sí? Vamos a orar. Amantísimo Padre, Dios eterno, gracias te damos, Señor, Dios todopoderoso. Gracias por tu amor, por tu paz, por tu fidelidad. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Dios, te damos gracias, Dios, porque hoy estamos dispuestos acá, Padre, a crecer en tu palabra. A crecer en tu palabra, porque acá unos enseñan, otros riegan, aquel siembra, pero realmente la edificación, el crecimiento lo da usted. Gracias, Padre. Ahora estamos acá para que usted nos rete a través del poder de su palabra y que podamos entender, mediante la operación de su Santo Espíritu en cada corazón, lo que usted quiere significar para nuestra vida, para nuestro entendimiento, el mensaje de hoy. Gracias por el pastor Oscar, la congregación. Gracias por el pastor Abilio, la congregación allí, que también hay parte de ella acá. El pastor Claudio, todos los demás pastores. Gracias te damos, Señor, porque estamos dispuestos hoy acá de estar haciendo algo distinto. Estamos dedicando tiempo a ser edificados por usted. En el nombre poderoso de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude. ¿Sí? Vamos. Gracias. Hay un punto importante acá. Fíjense acá. Si usted va a Proverbios 28:6, si usted va a Proverbios 28:6, dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. El pastor me dio un tema tremendo. El tema es relacionado con un hombre de verdad en su responsabilidad. Pero, ¿cuáles son las responsabilidades verdaderas de un hombre de verdad? En estos días, una hermana me estaba diciendo acerca de un varón que se quiere congregar en la iglesia, y ella me decía, no, pero es que es un hombre sumamente espiritual. ¿Qué hombre tan espiritual? Pero realmente tiene problemas, no se desenvuelve muy bien como padre y en los negocios en el mundo. El punto está acá en lo siguiente: si realmente se es espiritual, efectivamente no puede haber una idea contraria en cuanto a tu desempeño. Escucha muy bien, como padre, ¿sí?, en tu responsabilidad como hijo, y también como pudiese ser hijo de Dios, creyente, diácono, pastor, ministro, evangelista, o simplemente el esposo. ¿Sí me sigue, hermano? Tiene que haber una armonía perfecta en ese sentido, porque no se puede ser bueno para las cosas del Señor, pero ser nefasto en el hogar. Eso se debe compaginar
y debe haber una armonía perfecta en ese sentido. No se puede pretender ser responsable para con Dios, pero ser irresponsable en la casa. ¿Sí que sí? Ahora bien, miren, yo estaba buscando algunas versiones. Y, por ejemplo, quería saber de qué se trataba ese término bondad, aparte de ir al diccionario y buscar la definición. Déjeme decirle algo, soy un aficionado, me encantan las palabras y a mí siempre me gustan, en lo particular, saber cuál es el significado de las palabras. ¿Qué significa su propia bondad? ¿Será que él está tratando de buscar esa adulación de otros? Sí, es probable, porque acude a muchos. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Va a muchos, y muchos de ellos, en su mayoría, lo que buscan es un interés propio. Pero, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? En una versión dice así: hay muchos que presumen de ser leales. ¿Escuchó? Está, de alguna manera, viendo el hecho de que proclaman su propia bondad, en el sentido de que hay algunos que dicen: yo soy ¿qué? Leal, yo soy fiel. Y déjeme decirle que no es necesariamente de alguna manera direccionar a algún campo de nuestra vida, sino que se tiene que ser fiel y leal en cada escena, en cada segmento, en cada campo de lo que a nosotros nos corresponde, no como hombres, no como padres, no como hijos, sino, bueno, sí, como hijos de Dios, como cristianos. ¿Sí me sigue, hermano? Amén. Mire, el hecho de que yo haya sido salvo, el hecho de que haya recibido a Jesucristo como único personal y suficiente Señor y Salvador, porque algunos nada más lo reciben como Salvador, pero se olvidan que es Señor, y si es Señor, Él tiene un señorío que ejercer y lo ejerce sobre mí. ¿Sí me sigue? Lo ejerce sobre mí. Entonces hay algo en particular ahí, hermano. Y lo particular es que esas personas que van a muchos, que realmente obedecen más a un carácter natural en ellos mismos, buscan su propia bondad, buscan de alguna manera expresar esa fidelidad de la cual carecen. Entonces aquí dice en esta versión, una versión de la Biblia. Por supuesto que es una versión efectivamente bíblica, no es una versión adulterada, no es una versión que viene de textos corruptos, nada de eso. Es una versión proba en ese sentido. Hay muchos que presumen de leales, pero en esta versión también utiliza el pero una idea contraria. No se halla nadie en quien pueda confiarse. Ok, ya, entonces, hombre de verdad es alguien en el cual se pueda ¿qué? Confiar. Ay, gracias, Señor. Hay algunos que fingen bondad y lealtad, pero hombre de verdad es aquel en el cual se pueda confiar. ¿Sí? Aquel en el cual, mire, de una manera u otra puede haber un desprendimiento desde el punto de vista personal de lo que es la fidelidad y la lealtad. Escuche muy bien, no puedo ser leal a mi esposa si soy infiel al Señor. ¿Sí me sigue? Y si soy infiel al Señor, ¿cómo voy a ser leal con mi esposa? Todo tiene que compaginarse en una perfecta simetría y en una perfecta, digamos, armonía de ese punto de vista. ¿Sí me sigue? Dije, estaba buscando y yo dije, no, aquí hay más. En la versión King James, inglés, traduje aquí algunas cositas acá. Yo no sé inglés, pero sí tengo un buen traductor. En Google hay buenos traductores. Entonces, dice lo siguiente: entre la mayoría de la gente, dice la King James, cada hombre proclama su bondad, igual que nuestra Reina Valera 1960, la reina de las versiones. Pero dice en la versión en inglés, pero una idea contraria a ello. ¿Quién podrá encontrar un hombre honesto? Un hombre de verdad, entonces, es un hombre en que se pueda confiar, un hombre que no finge ser bondadoso frente a otros o ser leales, y es un hombre que realmente es ¿qué? Honesto. Y fíjense, el hecho de alguna manera en que se pueda confiar en mí, en que yo pueda ser honesto, permite la interacción de otras personas, permite el hecho de que no sea yo el que me proclame de esa manera como en las primeras líneas de ese versículo, sino que realmente se reconoce, y no soy yo, sino otro reconoce que en mí se puede confiar. ¿Sí me sigue? Así es el cristianismo. El cristianismo, de una forma u otra,
lo que persigue o lo que el objeto como tal, el espíritu, propósito y razón de ello es que usted sea alguien digno de confianza. Alguien honesto, pero no en un área de su vida, sino en un área completa. Entonces también me fui, yo dije, bueno, pero es que los judíos a lo mejor tienen algo que decir también. Y me fui al Tanaj. El Tanaj dice también, ¿quién podrá encontrar un hombre honesto? Y también en otra versión dice lo siguiente: muchos hombres publican cada uno su propia bondad. Aquí incluye publican. Es decir, cuando alguien publica su propia bondad es porque no lo es y necesita que alguien de alguna manera, vía manipulación, diga, wow, qué hombre tan bueno. ¿Sí me siguen? Ahora mire acá como dice esta versión también, dice lo siguiente, dice, pero varón, escuche muy bien ahora el término que utiliza esta versión, pero varón fiel, entonces vamos a retomar lo siguiente, en el que se pueda confiar, que sea honesto, y ahora nos dice también un varón fiel, no jactancioso, sino un varón en el cual verdaderamente se pueda confiar, sea digno de confianza. Bueno, Señor, digno de confianza. Entonces yo veo acá y reviso mi corazón y le digo, Señor, guíame hacia lo que realmente tú me quieres decir con el hecho de ser digno de confianza. Porque digno es el Cordero, pero digno de confianza en el hecho que Dios delegue algo, en el hecho de que Dios permita algo, en el hecho de que Dios me dé lo siguiente para administrar. Ya va, espérate un momentico. Un hombre de verdad es aquel en el que se puede confiar, es honesto y es fiel y leal en aquello que se le ha dado para administrar. ¿Sí me siguen? Entonces recordé allí que en 1 Corintios 4, versículos 1 y 2 dice lo siguiente: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y hay una advertencia en relación con un acto de mayor profundidad en el versículo para que usted lo revise. Aquí hay algo tremendo, dice, ahora bien, se requiere, es decir, se solicita, se exige. ¿Pero quién exige? Exige Dios. Dios exige, Dios requiere. Dios dice, este es el currículum de este hermano. No, yo le exijo lo siguiente. Ahora bien, se requiere de los administradores. Escuchen algo que dice la Biblia acá. Que cada uno, no en conjunto, no por congregación, no por familia, sino que cada uno se ha hallado fiel. Señor, ¿por qué me trajiste acá? ¿Por qué me diste esa palabra? Porque si usted busca el significado de ser fiel, ser hallado fiel, es alguien digno de ¿qué? De confianza. Entonces estamos hablando de que un hombre responsable tiene que ser administrador. ¿Sí? Tiene que ser administrador, un ministro. ¿Qué es un administrador? No se vaya a lo mejor al conocimiento secular, pero un administrador es aquel que se le ha dado algo para que lo haga eficientemente, pero lo que se le ha dado no es de él. ¿Sí? Hay un principio en el caso de una figura que se llama fideicomiso y llama a aquellos administradores de esos recursos, los llama de la siguiente manera: buen padre de familia, dice la ley así, que tiene que administrar los recursos que no son de él, tiene que administrar los recursos que no son de él, ¿como qué? Como buen padre de familia. Dios nos ha dado recursos para que nosotros los administremos, ¿verdad?, de forma eficiente. Y yo no estoy hablando de su carne. Yo no estoy hablando a lo mejor exactamente de su familia. Yo estoy hablando de lo que primero le ha delegado el Señor a usted. Y usted, si usted es algo, pues por obvias razones, usted tiene ese don que proviene de lo alto, eso que lo habilita a usted en la vida espiritual y que le permite discernir de lo natural a algo sobrenatural, ¿sí? Y no es porque usted sea hermoso, no es porque usted sea poderoso, sino poderoso es el que está en usted. El que está en nosotros, el que está en el mundo. Entonces fíjense, en este contexto, un hombre de verdad es un hombre en el cual se puede confiar.
¿Se puede confiar en usted? No, las cosas de Dios yo sí las llevo eficientemente. Pero en los negocios sí soy cuestionable. ¿Se puede confiar en usted? ¿Se puede confiar en usted? Entonces, un hombre de verdad es un hombre en el cual se puede confiar. Alguien digno de confianza, un honesto, un hombre falso, pues por obvias razones es lo contrario. Entonces ese es aquel que se autoproclama y publica su propia bondad, su propia fidelidad, su propia lealtad ante muchos. Lo que busca realmente es que, de alguna manera, es que otros le promuevan a él como si él fuese realmente alguien fiel, digno de confianza. ¿Sí me sigue, hermano? Amén. ¿Sí me sigue? Amén. Es preferible que no promueva a usted nada de ello, sino que se forje realmente en usted y que otras personas confirmen, como por ejemplo su familia y en la iglesia, de que usted es un hombre en quien se puede confiar, un hombre honesto en cada área de su vida. ¿Sí me sigue? Amén. ¿O no? Sigue entendiendo que es un hombre de verdad de su responsabilidad, ¿verdad? Ok, entonces fíjense, entonces aquí no incluye la manipulación. La manipulación era característica de este hombre falso, de este hombre natural. Pero resulta que usted recibió a Jesucristo como Señor y Salvador y ahora es un ser espiritual, usted es tridimensional. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, del 21 al 23, allí está el versículo, dice que vuestro espíritu, alma y cuerpo, que se mantengan irreprensibles para cuando el Señor retorne. Escuche algo muy bien. Dice espíritu, ¿qué? Alma y cuerpo. Ese es el ser que usted tiene. Y si usted lo saca de forma matemática, a lo mejor a usted no le gusta la matemática, pero si usted lo lleva a la proporción, usted se dará cuenta que más del 60% de su ser, yo no hablo de su cuerpo, de su ser, es espiritual. ¿Así? Entonces, si usted más que cuerpo es un ser espiritual, entonces Dios le ha dado cuestiones en materia espirituales para que usted efectivamente, ¿qué haga? Las administre. Las administre. Voy entendiendo que no se trata solo de administrar los 3 churupos que tengo en la casa, no se trata de administrar los 3 panes sobados que a lo mejor tengo en la alacena, si es que los tengo, o las 6 harinas. No se trata de algo más profundo. Y para eso se requiere un hombre de verdad. El punto acá en la pregunta entonces es ¿quién hallará a ese hombre? Y esto también me sugiere un paralelo en el sentido de también mujer virtuosa. ¿Quién qué? A la mujer la llama mujer virtuosa porque es la que forja al Señor, es la temerosa del Señor, y por obvias razones debe haber un paralelo en cuanto al hombre de verdad. ¿Sí me sigue o no me sigue? ¿Sí? Así pues, entonces dice el versículo, así pues, ténganlo los hombres por servidores de Cristo y administradores, gracias, y administradores de los misterios de Dios. Misterios era algo que estaba oculto, pero que en el Nuevo Testamento fue revelado, y fue revelado, por ejemplo, al apóstol Pablo, para que usted, gentil, y yo, gentil, pudiésemos recibir a Jesucristo y ahora ser cristianos. Unos gentiles redimidos por la sangre de Dios. ¿Sí? Ahora mire, vamos viendo forma acá, ¿verdad? Vamos viendo forma acá. Vamos a 1 Corintios. 1 Corintios, el versículo 1, donde usted estaba allí. Vamos a ir primero acá. Dice el versículo 1. Me fui para 2 Corintios. 1 Corintios, acá, aquí. Así pues, téngannos los hombres. Y dice, el hombre, cuando dice téngannos, implica que los hombres deben vernos a nosotros como, escuchen muy bien, como servidores de Cristo. Aquí el término implica no un mayordomo. El mayordomo está aplicado al término administrador. Pero aquí el hecho de ser siervos, servidores de Cristo, implica es esclavo. ¿Sí? Implica es esclavo. Eso quiere decir que la esclavitud en Cristo es aquella que nos da libertad para hacer lo correcto. ¿Sí me copié ahí, verdad? ¿Sí? Entonces fíjense, así pues tenemos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. A nadie le va a revelar el Señor Jesucristo algo que no sea a usted, para que usted pueda desempeñar, para que usted de una manera u otra pueda desenvolverse en una fiel, confiada y honesta administración de lo que Dios le va a dar.
¿Sí me siguen? Y todavía no hemos llegado a qué fue lo que Dios le dio en ese campo. Y el versículo 2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado. ¿Qué? Entonces, los mayordomos, escuchen muy bien, los mayordomos, administradores, eran aquellos que se encargaban de administrar lo que era de quién, de su amo. Usted, en ese caso, como administrador, tiene que administrar recursos, sobre todo de tipo espiritual, que no son suyos. Sí, que no son suyos. Adicionalmente, como administrador, de igual forma, usted tiene que administrar para otros. Y se supone que el administrador debe maximizar el beneficio para el dueño y no desmejorar la inversión inicial. ¿Sí me sigue? Entonces, su tarea es prestarse de tal forma para lo que el Señor le ha dado, lo haga eficientemente. Amén. Un pastor me dijo, sí, que sea hallado fiel, pastor. Eso significa que sea digno de confianza. Yo le dije, ¿qué es digno de confianza? Digno de confianza es que usted se maneje en el campo del Señor de forma eficiente y efectiva. Eficiente implica que todos los recursos que se le han dado puedan ser aprovechados para alcanzar ese objetivo. ¿Sí me sigue? Amén. Si usted tiene todo lo que Dios le ha dado y no sirve para alcanzar los objetivos, algo malo pasa en usted. Porque Dios le ha dado todo, le dio a su Hijo. Amén. Ahora bien, mire acá. Entonces, resulta que somos administradores, resulta que somos mayordomos de una manera u otra. Estos siervos estaban encargados de administrar los bienes del amo y estaban sobre todo relacionados con lo que eran asuntos financieros y de gran autoridad. Y esto les prestaba cuando hacían, escuchen muy bien, por eso es que son dignos de confianza. Cuando se administra bien, esto le da al administrador, ¿qué? Prestigio, le da autoridad. Mira, allá va aquel que se maneja con el asunto de su Señor de forma eficiente. No es un ladrón, es honesto, es un hombre digno de confiar en él. Es más, si yo tuviese la posibilidad, le diera de mis recursos para que él también los administrara. ¿Sí me sigue? ¿Va viendo la línea allí? Ok, mira acá, mira aquí. Vamos a seguir acá el versículo 2. Entonces, y nos indica pues la importancia de que el administrador sea fiel o digno de confianza. Entonces tenemos que un hombre de verdad en sus responsabilidades comprende ser lo siguiente. Versículo 1 Corintios capítulo 4 versículo 1, servidor de Cristo. Esto es lo primero. ¿Usted quiere ser un hombre de verdad en sus responsabilidades? ¿Usted no quiere fingir su propia bondad y tratar de manipular a otros para que le adulen, publicando aquellos que a lo mejor carecen totalmente y quiere ser llamado por Dios un hombre verdaderamente digno de confianza? Tiene que ser primero siervo de Dios. Aquí está, siervo de Dios, tiene que ser esclavo de Cristo. Un esclavo ha muerto a su propia voluntad y ahora vive para la voluntad de su Señor. ¿Sí me sigue? Él ya no vive para él, un esclavo ya no vive para él. Es más, déjame decirte algo, el Señor del esclavo puede disponer en aquel tiempo de la vida del esclavo. Es decir, técnicamente está en sus manos la vida del esclavo. ¿Sí? El esclavo no habla lo que puede hablar él mismo, sino habla lo que su Señor habla. El esclavo adicionalmente no hace su voluntad, sino que su voluntad está subyugada a la voluntad de su amo. El esclavo, por obvias razones, escuche muy bien, tiene que obedecer. Y como en aquel tiempo, efectivamente, por todo lo que el siervo se desempeñaba, podía llegar a ser liberto. Es decir, podía conseguir la libertad. Y usted ha conseguido la libertad, ¿en quién? En Cristo. ¿Sí? Lo primero es que tiene que ser servidor de Cristo. Segundo, administrador de los misterios de Dios. Y aquí viene el tema, misterios de Dios. Aquello que le ha sido oculto al hombre natural, al mundo, pero que el Señor de alguna manera, nos revela por acción del Espíritu Santo en nosotros. Para el mundo lo que usted hace al evangelizar, al discipular, al criar a sus hijos en el temor del Señor, no tiene sentido.
No tiene sentido. No busque una razón de que el mundo tiene que de alguna manera identificarse con usted, porque hay una diferencia, hay una distinción clara entre Cristo y el mundo, entre Cristo y Satanás. Hay una división y esa división no puede ser saldada. El único que de una forma u otra permite que la persona pueda pasar de las tinieblas a la luz admirable sin conciliar nada con el diablo, sino porque ya lo derrotó en Jesucristo. Entonces mira, administrador de los misterios de Dios. Para ser administrador para Dios debo cumplir lo siguiente. Para ser un verdadero administrador de los misterios, de lo que Dios ha revelado mediante su Santo Espíritu a mí, yo tengo que ser, versículo 2, ser hallado ¿qué? Fiel, es decir, digno de confianza. Es decir, yo me tengo que manejar, mire, yo tengo que dejar que de mi celular alejar todo lo que tiene que ver con pornografía. Bien sea en Instagram, bien sea, ¿cómo se llama esta app también? No solamente WhatsApp, también la otra, ¿cómo se llama? Telegram, donde hay posibilidad de descargar archivos verdaderamente pesados y empezar a buscar la eficiencia y la claridad y poder conducirme delante del Señor como alguien en el cual Él puede confiar lo que Él está confiando. ¿Sí me sigue? Ministrar a otros. Entonces lo primero es ser hallado fiel, digno de confianza. Un administrador tiene que ser él. Ahora, bueno, pero si yo tengo que administrar los misterios que Dios me ha revelado a través de la operación, de la acción del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo también lo ilumina cuando usted está allí en la Biblia y usted está entendiendo y en su corazón sabe qué dice, amén. ¿Sabe por qué dice amén? Porque eso compagina, y era una palabra que utilizaba el Señor Jesucristo muchísimo, era una expresión, implica así sea, es decir, eso es correcto, amén a lo que estás diciendo. Entonces, cuando usted va a la Biblia y usted compagina que esta es la verdad, la que se está exponiendo, usted en su corazón va a decir ¿qué? Amén. Amén. Sí. Entonces, lo mejor que podemos decirle al Señor en este momento, frente a las grandes verdades, es simplemente y llanamente ¿qué? Amén. Primero, el administrador tiene que ser hallado fiel. Segundo, si usted va en cuanto al hecho de administrar, en Primera de Pedro, capítulo 4, es otro versículo fascinante. Fascinante. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Que se vaya adelantando allí. ¿Sí lo vio? Amén. Ok, yo lo tengo por acá en el piso. Ok. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, me aclara más. La Biblia tiene una particularidad, como nosotros no somos los autores de la Biblia, pero sí tenemos el Espíritu Santo, que es el verdadero autor de la Biblia, tenemos que dejar que Dios se interprete a sí mismo. Que las verdades que están en la Biblia sean interpretadas. Por eso es que un versículo no tan claro es aclarado por un versículo que es más claro. ¿Sí me entendió, verdad? Porque se me dificulta volver a repetir eso. Pero lo cierto es que un versículo menos claro es aclarado por otro que es más claro. ¿Sí me sigue allí, verdad? Entonces fíjese, Primera de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, es decir, el regalo de Dios, ministrelo, aplíquelo, délo, trabaje. Ah, Señor, ya voy entendiendo. Un administrador implica recibir recursos mediante la gracia en su propio ser para poder ministrarlo ¿a quiénes? A otros. Eso implica que lo que Dios me está dando tiene efecto y soy verdaderamente un administrador digno de confianza cuando lo aplico eficientemente ¿a quién? A otros. Si yo no lo aplico a otros y me reservo todo aquello, o si lo aplico mal, estoy siendo mal administrador. Así es. Y mire, yo le voy a decir algo. Y no busquemos irnos por la tangente o por aquí o por allá y decir, no, Dios me llamó a ser siervo. Pero Dios lo llamó, déjeme decirle, no solamente a ser siervo, sino también a ser administrador. Y ahora aclara de los misterios y pasa algo variopinto que indica allí como la multiforme gracia de Dios. ¿Sabe qué es la multiforme gracia de Dios? Es la expresión de la gracia de Dios en múltiples formas. En múltiples formas. Y lo hace a través de los dones que el Espíritu Santo le ha dado a usted. ¿Sí me sigue o no? ¿Sí? Entonces,
Dios me da algo para poder administrarlo, para ser digno de confianza y hacerlo eficientemente. Y aquello que se va a hacer eficientemente es porque otros en lo cual yo aplico ello, confirman que se está haciendo eficientemente. ¿Sí me sigue? Amén. ¿Sí me sigue o no? ¿Está perdido? No. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelos a los otros. Al fin y al cabo, sabemos que proviene de Dios, porque lo que proviene de Dios edifica la iglesia. Amén. Nosotros no edificamos la iglesia. Quien da crecimiento, quien edifica la iglesia es el Señor. Amén. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ser buenos siervos y ser buenos ¿qué? Administradores. Y dice, escuche muy bien, y aquí le agrega algo verdaderamente en relación con ser un hombre de verdad. Un hombre verdadero. Dice que cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Y aquí hay un símil. ¿Cómo qué? Como buenos administradores. Hay un calificativo de su administración. No puede ser deficiente, no puede ser mediocre de lo que Dios le ha dado, sino tiene que ser una ¿qué? Buena administración. Una buena administración. Recuerdo hace unos años, estaban llegando unas personas allí, eso fue hace años, y habían estado en, creo que Basilea queda en Suiza. Lo cierto es que ellos vinieron allá en el sitio donde trabajaba antes y ellos manifestaron algo. Y lo primero que pudimos compartir allí es que, porque trabajaba para bancos, en aquel tiempo trabajaba para bancos. Mire, lo tremendo es que la conclusión a la cual se llegó allá y se estaba regulando en materia bancaria es lo siguiente, que un banco no solamente quiebra porque se roban los reales, sino quiebra por su ¿qué? Mala administración. Usted quiebra espiritualmente por su mala administración. Usted quiebra espiritualmente porque no es buen administrador. ¿Sí? Y lo que debe administrar es la multiforma. No, yo tengo que administrar los realitos del... No, espérese un momentico. Eso son añadiduras. Eso es algo que usted obtiene de lo que es su gestión diaria. Pero eso tiene que ser consecuencia también de la forma como usted se conduce. Sí. Lo primero que debe administrar es lo que Dios le ha dado. Sí. La multiforme gracia de Dios. Dios se manifiesta poderosamente, lo que pasa es que algunas veces somos pero muy malos que administradores. Somos muy malos administradores. Tanto así que nos dan algo para administrar y en vez de incrementar el valor de ellos, lo que hacemos es dañar el valor de la cosa. ¿Sí me siguen? ¿O no? ¿Sí o no? Mire, es tremendo este tema. Gracias, pastor, porque realmente me ha ayudado mucho a entender esto. Ser hallado fiel es lo primero. Un administrador de los misterios de Dios debe cumplir lo siguiente. Primero, debe ser hallado fiel, digno de confianza. Segundo, debe ministrar a otros según el don que recibimos. Dios nos da aquel don para habilitarlo, claro, ese es otro tema. Pero lo cierto es que Dios nos da el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no es algo inactivo o alguien inactivo en nosotros. Es muy operativo y lo primero que hace es habilitarnos con un don. ¿Sí? Y tu deber es hallar cuál es ese don. ¿Y para qué lo necesitas hallar? Lo necesitas hallar porque necesitas expresarlo, necesitas aplicarlo, necesitas bendecir a otros, porque Dios te va a pedir cuenta de aquello que tú tienes y que tú tienes que administrar. ¿Sí me sigue? ¿O no me sigue? Entonces, si usted tiene el don de servicio, sirva. ¿Sí me sigue? Si tiene de profecía, proclame la palabra de Dios, etc. Pero eso es otro tema. No, hermano, no me distraiga, eso es otro tema. Entonces lo primero es ministrar a otros según el don que recibimos. Primero de Pedro 4:10. Es decir, ponernos, no es ponerlo, ponernos en servicio a otros. Amén. Un buen administrador, un hombre de verdad, es alguien que es hallado fiel, digno de confianza. Ministra a otros lo que ha recibido de Dios. No solamente recibe la bendición, sino que esa bendición se transforma en mayor bendición para otros. Él multiplica, Él quiere ser un agente multiplicador de las bendiciones del Señor. ¿Sí me sigue o no? ¿Sí? Bueno, y 3. Dice también que debemos ser buenos administradores de la multiforme gracia de ¿quién? De Dios. Buenos implica, escuchen muy bien, la definición en el diccionario, en vez de descargar
basura en su celular, empiece a descargar un buen diccionario bíblico, el diccionario Vine, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esos son buenos, esos son los recursos que sí tienen que tener descargados allí. Entonces, bueno implica bello, es como un signo de belleza exterior que refleja lo interior. Es decir, no solamente usted va a aparentar como aquel que aparenta su propia bondad, sino realmente lo que usted refleje en esa administración es lo que usted es realmente interno. ¿Sí me sigue? No hay hipocresía, hay una completa armonía. No hay hipocresía, hay una completa armonía por lo siguiente, porque todo lo que escucha, que se predica, o todo lo que el Señor le enseña, eso es lo que usted practica. Usted practica lo que predica. ¿Sí me sigue, hermano? Amén. ¿Usted sabe dónde está la victoria del cristiano, de un buen administrador y de un buen siervo? Practica lo que predica. Si usted predica, pero no practica, usted es un falso, usted es un mal administrador, usted no es siervo de eso. Amén. Amén. Entonces, usted tiene que ser hallado también para administrar como tal en el campo del Señor. Tiene que ser hallado como un buen administrador también de la multiforme gracia de Dios. Implica, escuche las características de ser un buen administrador: bueno, noble, honorable, bueno moralmente, excelente y justo. El Señor y sus estándares son demasiado elevados, hermano, y tenemos que estar a la altura. Ay, pero ¿cómo yo puedo? Claro que sí puedes. Tú tienes el Santo Espíritu. Amén. Tú tienes el Espíritu de Dios. Tú no puedes, lo natural no puedes. Pero algo caracteriza al Espíritu de Dios, que es de una manera u otra de lo natural hacer algo sobrenatural. Por eso es que estás hoy acá. Amén. Porque si no tuviera el Espíritu Santo, ni te asomas acá. ¿Sí me sigue? Por eso es que estás evangelizando, porque tienes el Espíritu de Dios. Por eso es que estás discipulando, porque tienes el Espíritu de Dios. Por eso es que tienes paciencia con tu esposa. Muy bien, tremenda palabra la del pastor Abilio esta mañana. No podemos decir que somos buenos administradores, buenos siervos, pero es que somos malos con ellos. ¿O sí pues? ¿Verdad que no? Entonces, bueno, moralmente excelente en ese sentido. Entonces, mire, ya para finalizar, como tal, hay una parábola de donde Dios me dio unos extractos en relación con la multiforme gracia de Dios. Porque hemos avanzado en lo que Dios nos da, pero no nos queremos quedar acá, porque también queremos, de una forma u otra, tratar de exprimir aquellos conceptos que son analógicos y que se cruzan para que nosotros podamos aprender. ¿Sí me sigue o no? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿O se está durmiendo? ¿O su mente está en otro lado? ¿No? Así había una hermana, su cuerpo estaba allí y ella lo programó. Tic, 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 tic. Pero su alma estaba no. Un administrador de la multiforme gracia de Dios. Vamos allí a Lucas, capítulo 12. Con esto vamos a concluir, ¿verdad? Con esto vamos a concluir. Lucas, capítulo 12. ¿Ya lo tienes aquí? Ya te voy a hacer para ver si. Desde el 35. El siervo vigilante. Este siervo vigilante, el 12 del 35 en adelante. Este siervo vigilante o estos siervos vigilantes tienen una característica. ¿Sabe cuál era la característica? Que no solamente son siervos, sino también son buenos ¿qué? Administradores. ¿Sí me sigue? Amén. Ahora mira acá, mira acá. Entonces, un buen administrador de la multiforme gracia de Dios, vamos a leerlo y después vamos a extraer algunas cuestiones y concluir. ¿Sí? Dice acá: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas estén encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y vendrá el Señor a servirlos. Increíble, es un pasaje muy poco visto por nuestra parte, de nuestra parte. Versículo 38. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos.
Pero sabed esto, que si se supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro, oye, siempre Pedro. ¿Será que eso también es para nosotros? Nosotros somos como Pedro. Ay, ¿será que eso aplica a nosotros? ¿Será que eso es para nosotros? ¿Será que realmente tenemos que ser administradores? ¿Será que tenemos que ser siervos de Dios realmente? No nos podemos quedar tranquilitos. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y el Señor le va a explicar que ser siervo y ser administrador es para todos. Es para todos. Es para todos. El siervo de Cristo y un buen administrador de la multiforme gracia de Dios, porque un hombre de verdad es aquel en el cual se puede confiar. Y su Señor ha confiado tanto que le ha dado su Santo Espíritu, y su Santo Espíritu se ha expresado en usted mediante dones. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces fíjense, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Como si el Señor lo fuera a excluir a Pedro porque a lo mejor era muy lindo. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel? Y le dice, todos deberían de alguna manera ser mayordomo, es el administrador. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes la recompensa del buen administrador. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos ¿qué? Azotes. Muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado ¿qué? Poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. A ver, para saber si Dios le ha dado mucho, ¿qué le ha dado Dios a usted? Su casa, la salvación, ¿sí? Su hijo, la familia, le ha dado a su hijo y lo ha sellado con su Santo Espíritu. Ahora pregunto, ¿no le ha dado mucho? ¿No le ha dado mucho? En función a eso, le va a exigir. ¿Sabes a quién? Porque no han aceptado. Les ha dado poco, aquellos que no han nacido de nuevo. Pero a usted le dio todo. Todo para que pudiese usar toda aquella situación, todo lo que de alguna manera u otra lo dote del Espíritu Santo para su gloria y su honor. Fíjense ahora, vamos acá, un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Quiero terminar con esto porque las lecciones y aplicaciones están alrededor de todos estos versículos, pero vamos con 3 desarrollos acá o 3 puntos acá acerca de qué debe usted desarrollar para ser un mayordomo, un administrador, un buen administrador, un administrador digno de confianza. Lo primero, versículo 42. Versículo 42. Amén. Dice así, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo qué? Fiel. ¿Y qué más? Imprudente. Ok, Señor. Resulta que para ser un mayordomo, para ser un buen administrador de la multiforme gracia de Dios, tengo que ser fiel. Se repite otra vez, el digno de confianza, pero añade ¿qué? Prudente. ¿Sí? Si usted de alguna manera no puede definir un término, trate de ir a los sinónimos. Por ejemplo, prudente es un adjetivo que también tiene sinónimos como
prudente, juicioso, sagaz. Usted tiene que ser juicioso. ¿Oyó? Usted tiene que ser juicioso. Lo primero es que el mayordomo, ¿cómo desarrollar eso del buen administrador en mí? Usted tiene que ser un buen mayordomo. Este mayordomo debe ser fiel y ¿qué más? Prudente. ¿Y cómo ser fiel y prudente en este campo? ¿Cómo me lo puedes dar de estos versículos, Señor? El Señor añade allí en pasajes que son paralelos, porque primero indica la parábola y después la explica en virtud de la pregunta de Pedro. En el versículo 35 nos indica que es ser fiel y prudente. Primero dice el versículo 35, ¿estén qué? Ceñidos vuestros lomos. El pastor Abilio dijo que se ponga bien la correa, que se aten bien los pantalones. Algunos pantalones porque estamos más delgados. Porque algunas veces tenemos que atarnos el cinturón. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no se nos caiga el pantalón. ¿Por qué? Porque si salimos corriendo, ¿qué pasa? Se nos caen si no lo tenemos bien sujetos, ¿verdad? Ceñirse el lomo es estar preparado incluso para cualquier actividad y cualquier instrucción del Señor. Un hombre que sea fiel, un administrador que sea fiel, que sea prudente, implica que tiene ceñidos sus lomos. No habla de una misión que cumplir, sino habla de andar rápido y seguro. ¿Por qué usted se pone a correr? ¿Para andar qué? No para que luzca bien, no, para que no se le caigan los pantalones, porque tiene que andar, ¿qué? Rápido y seguro. ¿Sí me sigue o no me sigue? Entonces, estos dos versículos, están ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas estén encendidas, implica estar preparados mientras los demás duermen. Me ciño lomos, me ato mi cinturón, y también hay suficiente aceite en mi lámpara para que la luz se mantenga ¿qué? Y se tiene que mantener encendida porque tengo que velar. Es decir, tengo que estar alerta. Mientras otros duermen, un siervo fiel, un siervo de Jesucristo, un buen administrador, no lo hace. Está pendiente, tiene sus lomos ceñidos. Adicionalmente también, dice allí la palabra de Dios, también vuestras lámparas están ¿qué? No dice que la lámpara se deba apagar. Si hay aceite en la lámpara, y ese aceite es un tipo del Espíritu Santo, implica que la lámpara está encendida porque el Espíritu Santo de una forma u otra está operando en usted. ¿Sí me sigue? Y en cualquier momento, incluso en Salmos, dice el rey David, no recuerdo ahorita el Salmo, que aún cuando está durmiendo, su conciencia lo amonesta de lo que ha vivido. Su conciencia lo exhorta. Hay un mecanismo que utiliza el Señor para que el aceite se mantenga allí y de igual forma la lámpara esté encendida. Y eso con su conciencia. Su conciencia. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es tremendo. No dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy. Yo le decía el otro día a los hermanos que hay un término que está muy en boga y es procrastinación. ¿Sabes qué es procrastinación? Lo que muchos somos. Ay, en verdad, yo estoy enfermo de eso. No. Significa dejar para mañana lo que tengo que hacer hoy. Posponer aquello que debo hacer hoy y decir, no, después hay un tiempo. Y eso es un factor de fracaso en la administración de la multiforme gracia de Dios. ¿Sí me sigue? No deje para mañana lo que tiene que hacer hoy. Entonces, el mayordomo fiel y prudente, es decir, juicioso, digno de confianza, es aquel que tiene sus lomos ceñidos y también su lámpara se mantiene encendida, está preparado mientras los otros duermen. Los seguidores de Jesús deben siempre estar vestidos y preparados para la acción. Para la acción. ¡Ay! Para la acción. ¡Ay! Sí, la lámpara como que se estaba apagando. Entonces, mire, primero el mayordomo debe ser fiel y prudente. ¿Ya lo entendió? ¿Sí? Debe ser fiel y prudente. No puede dormitar. No puede dejar para mañana lo que tiene que hacer hoy. Claro que sí, tiene que descansar, pero para eso está en la noche. ¿Qué hace con ese celular? ¿Qué hace con ese computador? Encendido hasta tales horas de la noche. 2. Un buen administrador de la multiforme gracia de Dios son hombres, versículo 36,
y vosotros sed semejantes al hombre que aguarda, es decir, a un hombre verdadero. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor, ¿qué? Regrese. Mayordomo debe ser fiel y prudente. El mayordomo, el administrador bueno, debe ser un hombre que aguarda a que su Señor, ¿qué? Regrese. ¿Sabe por qué usted se duerme en las cosas en los laureles? ¿Sabe por qué usted no corrige las cosas en su hogar? ¿Sabe por qué usted quiere que otros le hagan las cosas cuando le competen? Es a usted como padre, como esposo. Y a usted le gusta es más bien que otros le hagan las cosas a usted. Porque usted está muy ocupado en otras cosas banales, no en las importantes. Mire, yo le voy a decir algo. ¿Sabe por qué usted es así? Porque usted no tiene su esperanza en la segunda venida de Dios. Es un tema que en su Biblia usted no ha leído recientemente o en los últimos meses. Es más, yo le digo ahorita algo que le debe producir sumo gozo. Cristo viene pronto. Sí, ¿verdad? La Biblia lo dice. Como decía un pastor que animaba, pastor amigo, él animaba así, yo le decía, pastor, pero anime de otra forma. Me dice que, adelante, hermano, arriba, hermano. Eso genera ánimo, ¿verdad que no? Hay que animar, mire, tenemos que animar aunque necesitemos ser animados. Y este es el momento, mire acá. Entonces, hombres que aguardan a que su Señor regrese. Un buen administrador de la multiforme gracia de Dios tiene la expectativa clara en el regreso, ¿verdad?, de aquel que le ha redimido. ¿Sí me sigue? 3. El mayordomo debe ser fiel y prudente, debe aguardar a que su Señor regrese. Y también 3, y lo traje acá del versículo 36, vaya allí, dice, vosotros sed semejante a hombres que aguardan a que su Señor regrese de toda la boda. Y aquí hay un para. Este para implica propósito de lo anterior. Propósito de lo anterior. Anterior para esto, como consecuencia de esto. Para, dice aquí la palabra de Dios, para que cuando llegue y llame, le abran, ¿en qué? Enseguida. Hombres, un buen administrador de la multiforme gracia de Dios, son hombres que saben reconocer el cumplimiento de las profecías y reconocen la voz de Dios en ellos. ¿Qué es lo que le quiero decir con todo esto? Son hombres que su vida de alguna manera transcurre durante el día entre devocional, porque el fin de semana tiene que atender las cosas del Señor, pero entre semana se alimenta, ¿sí? Se alimenta mediante devocional. No con fugaces devocionales de 5, 3 minutos, sino devocionales que realmente usted sabe que la presencia de Dios está ahí. Un buen administrador de la multiforme gracia de Dios se desarrolla cuando hay mayordomos que son fieles y prudentes. Tienen sus lomos ceñidos, sus lámparas siempre están encendidas. 2, son hombres que aguardan a que su Señor regrese. Tienen su esperanza viva en Cristo. En que Cristo viene. Amén. 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 Si usted tiene su esperanza en ello, va por buen camino. Amén. Tiene principios de administración buenos en ese sentido. Y 3, hombres que saben reconocer. ¿Qué reconocer? Conocer con base en la comunión. Yo reconozco la voz del Señor. Miren lo que dice el versículo acá. Para que cuando llegue el Señor y llame, es decir, pronuncie, hable, proclame, indique, manifieste y llegue y llame, le abran ¿en qué? Enseguida. ¿Por qué le abren enseguida? Que le conocen. Porque le reconocen su voz. ¿Sí me siguen? Si usted, eso está ultra dicho. Yo hace muchos años trabajaba para la banca y cuando a usted ingresaba a la banca, usted para que pudiese distinguir un billete falso, en aquel momento eran los bolívares, pero hoy no importa tanto que los bolívares sean falsos, los dólares. Entrenan a las personas para que tengan en contacto el billete verdadero, para que cuando llegue el hermano Joan con uno falso, mentira. Cuando llegue el hermano Joan, supongo que el hermano Joan llegue con uno falso, se pueda distinguir en su textura,
en su forma, en su imagen, escucha muy bien, de que es distinto al que al verdadero. Así el Señor te está preparando, así el Señor está preparándote para que puedas discernir y reconocer su voz, sobre todo en eventos que son determinantes para tu vida, como es el hecho de su regreso. Amén. Entonces, un buen administrador es aquel que sabe reconocer el cumplimiento de las profecías. Está a la expectativa de ello y reconoce a su vez la voz de su Señor. Y finalmente, miren las recompensas por ser un buen administrador, para ir concluyendo. Ahí mismo, en esos versículos, en esos versículos. Dice lo siguiente: el Señor menciona que al buen administrador de alguna manera obtendrá lo siguiente. Primero, versículo 43. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle ¿qué? Miren, y lo que yo le había comentado, para seguir este tema, lo que le había comentado en cuanto a los bienes, es tan cierto de que usted es siervo de Cristo y administrador, pero no de los bienes terrenales, porque eso es añadido, sino usted es administrador de lo que Dios le ha dado para ministrarlo a otros. Que mire acá este versículo. Si usted no lo ha visto, mírenlo acá. Está escrito, tiene cerca de 2000 años. Mire acá. Versículo 42. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa? Al cual su Señor pondrá sobre su casa. El propósito de por qué lo va a poner sobre su casa. Para que a su tiempo le dé ¿qué? Le dé su ración. No implica la ración que Dios le va a dar a aquel, sino implica también la porción que Dios te ha dado para que tú des ración ¿a qué? A otros. Es decir, un buen administrador implica una ración del Señor para que no la consuma yo solamente, sino para que pueda dar vianda ¿a quién? A otros. Amén. ¿Sí lo vio o no lo vio? Amén. No se trata de administrar algo físico, hermano. Esto es consecuencia de lo primero. Lo primero es administrar para Dios en relación con el ministerio para otros. ¿O no lo sigue? ¿No lo sigue? ¿Sí lo sigue? Ok, un buen administrador. Primero, por el versículo 43 dice: bienaventurado aquel siervo al cual su Señor cuando venga le halle haciendo ¿qué? Así. ¿Qué está haciendo? ¿Qué estaría haciendo el mayordomo? ¿Y por qué es bienaventurado? Porque fue hallado fiel, hermano. Contéstelo. 1 más 1, ¿cuánto es? ¡Ay, 2, hermano! ¿Sí me siguen? Entonces, evidentemente, aquel que sea un buen administrador, Dios dice que será bienaventurado. Y el hecho de ser bienaventurado implica un gozo perenne y eterno en el producto del agrado de su Señor en relación con el ejercicio de algo muy particular. ¿Sí me sigues o no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Ay. Claro, hermano, por eso es que andamos algunas veces con el rostro largo, porque no somos buenos administradores, no somos siervos efectivos y por obvias razones nosotros no somos bienaventurados. ¿Sí? Entonces, por el genuino interés en el bienestar espiritual de hombres y mujeres, es que el administrador bueno es bienaventurado, porque de lo que recibe lo da a los demás. ¿De acuerdo? Entonces, primero, el Señor menciona que el buen administrador, 1, será bienaventurado, porque se ha hallado velando. ¿Sí? El prudente, el fiel, sus lomos ceñidos y sus lámparas encendidas. 2, versículo 37, dice aquí: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando, de cierto dijo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá ¿qué? A servir. ¿Sabe quién va a servir? Así como lavó los pies de los discípulos, así como vino a morir por muchos y a dar su vida en rescate por muchos, así en aquel tiempo la humildad, porque déjenme decirle que un varón no gobierna desde el cielo.
Amén. Amén. Un varón nos gobierna desde el cielo. Amén. Capítulo 19 de Apocalipsis dice, no es un espectro ni un fantasma, es un varón que va a retornar. Amén, hermano. ¿Sí? ¿O no lo cree así? El que viene montado en el caballo blanco, hermano. Jesucristo. Evidentemente que un varón nos gobierna. Algunas feministas y feminazis no quieren escuchar eso. Entonces, 2. Hará que se sienten a la mesa y vendrá a servir. Yo no sé cómo se come eso en relación con las bodas del Cordero, pero yo pensé que iba a haber mesoneros. Yo jamás pensé que verdaderamente el servicio y el hecho de que Dios nos ama de tal forma implique también servirnos hasta aquí. Impresionante. Impresionante, hermano. Oye, déjame decirte, esto a la par de ser una bendición para el buen administrador que llegue allí y le diga, Señor, pero tú me vas. Yo quiero servir, porque tú me has servido. Amén. Amén. Eso, léalo, hermano, léalo y empápese de la Biblia. Y 3. Le pondrá sobre todo su ¿qué? ¿Por qué? Porque ha sido un mal administrador, ha dilapidado, ha robado, como aquel administrador sagaz de esa parábola del Señor, o a lo mejor ha usurpado, o a lo mejor ha falsificado, o a lo mejor se ha burlado, se ha menospreciado el nombre del Señor. ¿Por qué no pondrá sobre más en la eternidad? Y las bendiciones que son mayores allá con él. ¿Por qué? Porque ha sido ¿qué? Un buen administrador. ¿Sí le enseña, hermano? O todavía no. Ser un buen administrador, hermano, de la multiforme gracia de Dios, ser un siervo de Cristo, implica entonces que el Señor te pondrá sobre todos sus bienes. Amén. Gobierno con Cristo en el tiempo milenial, durante el reinado milenial. Bueno, vamos a orar, ¿sí? Pero vamos a hacer el siguiente ejercicio para ver quién va a poder más, o su voluntad subyugada al Señor o la carne en usted. Vamos a arrodillar, porque insisto, todos nos deberíamos arrodillar. ¿Sí? Pastor Oscar, ¿puedes orar, por favor? Levanta la mano. Amado Dios, Padre, bendito sea tu nombre, te alabamos, no somos merecedores de nada, Señor. Realmente, si no fuera por ti, ya condenados todos nosotros. Este mensaje, Señor, al igual que el del pastor Abilio, son como clavos que penetran el alma, son aguijones dados por los maestros de una congregación. Como decía el pastor Gerson, el mundo, todo lo que estamos haciendo no tiene sentido para ellos. Pero nosotros, Señor, entendemos que esto es grande. Y que podamos doblar las rodillas, Señor, es someternos a tu señorío. Es acabar con el orgullo. Es subyugar a la soberbia. Estos mensajes hacen falta, Señor. Necesitamos ser de alguna manera golpeados por esa bendita palabra divina. Que podamos crecer en tu gracia. Ser administradores fieles, con lámparas encendidas, que podamos tener el discernimiento cuando tu voz se oiga a la puerta. Porque tú vienes por nosotros. Temblamos, Señor. Estaremos en el tribunal de Cristo y no para perder la salvación, pero sí, tristemente, muchos de nosotros perderemos galardones. Todas las cosas en ese día serán puestas a la luz. Nuestras vidas están en tus ojos. Ninguno puede burlarse de ti. Tú sabes quiénes somos nosotros. Tú conoces nuestro íntimo. Tú sabes quiénes somos cuando estamos durmiendo en nuestro cuarto. ¿Qué pensamos? ¿Qué vemos en la pantalla? ¿En qué nos recreamos?
Tú sabes lo que nuestras manos han tocado, lo que nuestros ojos han visto, lo que nuestra boca ha probado, lo que nuestros oídos han escuchado. Todo está desnudo delante de ti. Tú eres el Rey de Reyes. Y tu Espíritu Santo mora en nosotros. Haznos hombres responsables. Forja hombres de verdad. Prepáranos para la guerra. Pero no esas batallas de los centros de culto, movimientos carismáticos, sino para la verdadera batalla espiritual. Podamos tener la armadura, Señor. Ese yelmo, ese apresto, el calzado, esa espada, ese escudo. Señor, ese peto que nos protege, que podamos colocarnos toda la armadura como hombres de Dios. Hombres de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Quién hallará un hombre digno de confianza, un hombre fiel, Señor? Gracias por este mensaje. Bendito sea, Señor, bendito sea por la oportunidad que nos da de arrepentirnos. Ayúdanos a caminar derecho, a negarnos a nosotros mismos, a tomar la cruz y seguirte. En tus manos estamos, Señor. Gracias por la vida del pastor Abilio, gracias por la vida del pastor Gerson, que han expuesto tu palabra. Y todavía faltan 2 mensajes más. Usa a tus siervos. Nos humillamos delante de ti. Y la gloria sea para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le guarde, hermano. Dios le bendiga. Gracias, pastor. Dejarse usar. Hermano, ¿para quién fue de bendición la palabra? Hermano, nosotros tenemos que ser metidos en fuego, hermano. La palabra dice que el crisol para la plata y la hornaza, para el